Viernes 31 de octubre de 2025. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos del 1 al 6. Un sábado entró él en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Había allí delante de él un hombre enfermo de hidropesía, y tomando la palabra, dijo a los maestros de la ley y a los fariseos: ¿Es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo: ¿A quién de ustedes se le cae al pozo el asno o el buey y no lo saca enseguida en día sábado? No pudieron replicar a esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy el Evangelio de San Lucas nos presenta una nueva controversia de Jesús con los fariseos respecto al tema del sábado. Los judíos tenían una serie de instituciones bastante sagradas. El templo, por ejemplo, era bastante sagrado, y sin embargo Jesús dijo que Él era más que el templo. El sábado era completamente sagrado, y Jesús dice: yo soy el Señor del sábado. La ley para ellos era prácticamente todo. Y Jesús dice: antes se dijo, ahora yo os digo. Él es el nuevo maestro de la ley. Indudablemente, cuando se encuentran controversias de este tipo, Jesús lo que está expresando es su divinidad. Él es Dios. Por consiguiente, puede interpretar auténticamente la ley, incluso la ley del sábado. Vamos con tres mensajes de este evangelio. Primero, sé valiente. Segundo, más oración es más caridad. Tercero, ¿fuiste a misa el domingo? Vamos con el primer punto. Sé valiente. El evangelio comienza diciendo que un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Amigos, Jesús a esta altura de su ministerio ya sabía que estas personas que le invitaban a comer eran malintencionados. Querían de alguna manera proponerle situaciones para hacer caer a Jesús. Y sin embargo, Jesús, que sabía esto, va a esos lugares. Y no va temerariamente, sino que va con entera sabiduría y discernimiento. Y esto es importante, porque Jesús nos está mostrando una tremenda valentía. Muchas veces, los católicos que tenemos de nuestro lado la caridad, la verdad, la fuerza del Espíritu Santo, somos tremendamente cobardes. Y entonces nos mantenemos un poco retraídos. Incluso en el debate público preferimos no intervenir. Hoy el Señor nos muestra que de alguna manera se va y se mete en la boca del lobo. Esto nos llama a nosotros a un profundo acto de confianza. La valentía espiritual no es ni imprudencia ni temeridad. Más bien, lo que muchas veces sucede es que por una falsa prudencia terminamos callándonos cuando deberíamos hablar. En situaciones complicadas, por ejemplo, en el estudio, en la universidad, en el trabajo, cuando se tocan temas en los que nosotros podríamos y deberíamos intervenir con toda la caridad, pero con toda la claridad, pues a veces nos quedamos callados. En las redes sociales hay temas que por supuesto los católicos vamos a defender y no son políticamente correctos. Son temas impopulares. Nuestras opiniones en muchas ocasiones serán opiniones poco populares. Pero amigos, el Señor nos enseña la valentía. Y con la valentía nos está diciendo: el Espíritu Santo te acompañará. ¿Recuerdan ese pasaje donde el Señor dice a los apóstoles: no preparen lo que van a decir, porque el Espíritu Santo vendrá a iluminar lo que deben decir? La valentía, la verdadera valentía, debe tener por supuesto un soporte en la oración, en una sólida vida espiritual, en una sólida vida de formación, pero sobre todo en una sólida relación con Cristo. Porque es el Espíritu Santo el que actuará en nosotros. Un cristiano valiente es un cristiano que tiene fe, es un cristiano que tiene confianza, es un cristiano que no confía en sus propias fuerzas, sino en las de Dios. Porque si confiamos en nuestras propias fuerzas, obviamente nos vamos a dar cuenta que la batalla es desigual. Obviamente nos daremos cuenta que es una batalla de David contra Goliat. Pero amigos, en esa batalla ganó David porque confiaba en el poder de Dios. Hoy el Señor nos muestra que debemos ser valientes como Él lo fue, porque la verdad está de nuestra parte. Dios te respalda. El Espíritu Santo está contigo. Siempre y cuando mantengamos nuestro corazón unido a Él. Segundo, más oración es más caridad.
pregunta el Señor a estos fariseos: ¿es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. El Evangelio dice que Jesús tocó al enfermo, lo curó y lo despidió. Amigos, Jesús está ante personas que conocían la ley. Es más, la conocían de memoria. Los fariseos eran estrictos cumplidores de la ley, pero llegaba un momento donde les faltaba el verdadero espíritu de la ley. No entendían la base, no entendían el fondo, se habían quedado solo en la letra. Y por eso el Señor les va a exhortar y les va a mostrar que la ley tiene sentido en la medida en que realiza la caridad. Por eso hoy nosotros debemos decir que si somos personas espirituales, si somos personas de grupo de oración, personas consagradas a Jesús por María, personas de Eucaristía frecuente, de rosario diario, amigos, más oración debe traducirse necesariamente en más caridad. Eso es lo que Jesús les estaba enseñando a estos fariseos. Eran muy estrictos en el cumplimiento de la ley del sábado, pero se habían olvidado de la ley de la caridad al prójimo. Se habían olvidado que la ley del sábado tenía como base la ley de la caridad a Dios y al prójimo como a ellos mismos. Eso sí, cuando les convenía, entonces reinterpretaban la ley del sábado para sacar al buey o al asno del pozo. Y no eran capaces de ejercitar la caridad con el prójimo en día sábado. Pero en cambio, si un animalito que les costaba mucho y con el que trabajaban, y de alguna manera esto se iba a traducir en pérdidas económicas significativas, se caía al pozo, entonces ahí sí, reinterpretación del sábado. Noten esto: mucha ley, poca caridad. Mucha oración, poca caridad. No, amigos, la verdadera oración, la verdadera vida espiritual se debe traducir en caridad. Obviamente existe el otro extremo. Las personas que dicen solo amor, solo entrega al prójimo, solo trabajo social y no me importa nada de lo que diga Dios y no me importan los mandamientos y no necesito orar y no necesito la iglesia, no necesito la misa. No, señores, equilibrio, equilibrio. No puede haber ley sin caridad y no puede haber caridad sin ley. Se necesita el equilibrio. En la época de Jesús, el exceso estaba puesto en el cumplimiento estricto de la ley y entonces se descuidaba la caridad. Pero hoy podemos decir que incluso el extremo está puesto en el otro lado. Hoy es solo misericordia, solo caridad, solo ayuda, pero nada de verdad, nada de ley divina, nada de santos mandamientos de Dios. Repito, equilibrio. Más oración es más caridad, y más caridad debe necesariamente terminar en más oración. Tercero, ¿fuiste a misa el domingo? Noten que el Evangelio de hoy gira en torno al tema del sábado. Y el Señor no está diciendo que el sábado no sea importante. Guardar el sábado para los judíos era una ley divina, era un mandamiento de Dios. Lo que el Señor está diciendo es que no se puede entender el guardar el sábado como algo que vaya en contra del ejercicio de la caridad. Pues nosotros los cristianos ya no guardamos el precepto del sábado sino del domingo. En el Antiguo Testamento se guardaba el día sábado básicamente por dos razones. Porque en el libro del Génesis dice que Dios descansó el día sábado, y entonces representaba de alguna manera la conclusión de la creación, y porque se nos narra que Israel fue liberado de Egipto un día sábado. Pero amigos, en el Nuevo Testamento, Cristo resucitó el domingo, y con esa resurrección nos hace a nosotros una nueva creación. Entonces ya no guardamos el sábado de la primera creación, sino el domingo en el que Dios nos hace una nueva creación. Y con la resurrección de Cristo fuimos liberados ya no solo de una esclavitud como la de Egipto, sino de una peor, que era la esclavitud del pecado. Entonces, los cristianos desde siempre hemos guardado el domingo. Y yo quisiera leerles un pequeño extracto de un libro que hemos sacado en Lazos de Amor Mariano que se llama Me encontré con Jesús, ahora que sigue, precisamente hablando de la importancia del día domingo. Dice así: a inicios del siglo IV, un grupo de católicos murieron por asistir a la Eucaristía dominical. Son llamados los mártires del domingo. Eran de Abitinia, actual Túnez, y el emperador Diocleciano había prohibido la celebración de la Pascua cristiana, la Santa Misa, porque sabía
que si los cristianos dejaban la misa no subsistirían. Sin embargo, estos valientes hombres fueron descubiertos celebrando la misa en una casa. Cuando les llevaron ante el juez y les preguntaron por qué estaban reunidos en la asamblea, si estaba prohibido, su respuesta fue impactante. Sin el domingo no podemos vivir. No dijeron que no podían vivir sin el alimento, o sin el agua, o sin el aire. No, dijeron que no podían vivir sin la Eucaristía dominical. A otro le preguntaron si había estado en la asamblea, la misa, y él respondió: soy cristiano. No te pregunto si tú eres cristiano, si no has participado en la asamblea o si tienes algún libro de la Escritura, dijo el magistrado. Oh necia y ridícula pregunta la del juez, como si un cristiano pudiera estar sin la Pascua Dominical o la Pascua Dominical se pudiera celebrar sin que hubiera un cristiano. ¿No lo sabe Satanás, que es la Pascua Dominical la que hace al cristiano y que es el cristiano el que hace la Pascua Dominical, de modo que el uno no puede subsistir sin la otra y viceversa? Todos fueron asesinados y murieron alegremente por la Eucaristía. ¿Cuánto amor tenían estos mártires? Esto contrasta con la profunda indiferencia que muestran muchos cristianos hoy respecto a la Santa Misa. Hasta aquí el extracto del texto Me encontré con Jesús, ahora que sigue. Sí, queridos amigos, la pregunta que hoy nos hace la palabra, cuando se medita en torno al tema del sábado, la pregunta que le hace hoy la palabra a los cristianos, a nosotros católicos, es esta: ¿cómo estamos viviendo nuestras misas? El domingo pasado fuimos a la Santa Misa. ¿Damos a la Eucaristía Dominical la importancia que se merece? ¿Entendemos que el domingo es la Santa Misa y que todo lo demás siempre debe ser secundario? Que lo primero que debemos hacer es organizar el tema de la misa. Y luego cualquier otra actividad, cualquier otra reunión se pospone si la misa no está de primero. No me refiero de primero en orden cronológico, me refiero de primera en orden de importancia. Es decir, todo lo organizamos después de haber organizado a qué horas vamos a misa en familia. Oremos. Amado Señor, hoy nos invitas a ser valientes. Hasta ahora hemos sido muy cobardes. Hasta ahora nos ha dado mucho miedo, Señor, defender la verdad, defender la palabra, hablar de ti, Señor. Pero hoy nos llamas a la confianza. Hoy nos aseguras que tu Espíritu está con nosotros y que si confiamos en ti, Señor, nuestros enemigos quedarán abochornados. En el Evangelio se dice que no fueron capaces de responderte. Pues si nosotros estamos con la verdad, entonces nuestras palabras serán de tal manera ungidas que nadie será capaz de hacer frente a tal sabiduría. Pero para ello necesitamos mucha vida de oración, Señor. Y esta vida de oración se debe traducir necesariamente en el ejercicio de la caridad. Señor, he tenido una espiritualidad muy desencarnada de la realidad. He orado, sí, y tal vez llevo muchos años en estos caminos. Sin embargo, cuánta caridad me falta. Caridad a ti, Señor, amor a ti, amor al prójimo como a mí mismo. Mi vida espiritual muchas veces no se ha traducido en misericordia, como nos muestras hoy en el Evangelio. Finalmente te quiero suplicar que esa caridad la pueda recibir en la Santa Eucaristía. Ojalá todos los días, pero si no al menos dominical, en esa Eucaristía donde me llenas de ti, donde te comulgo a ti, que eres el amor mismo, para comunicarlo a los demás. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces: primero, sé valiente. Segundo, más oración es más caridad. Tercero, ¿fuiste a misa el domingo? Como desde ya vamos programando la Eucaristía Dominical para vivirla en familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.